Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque estamos reunidos nuevamente para estudiar su palabra, para saber más de lo que Él requiere de nosotros. Y en nuestras reuniones anteriores hemos repasado ya sobre la vida de Josué. Ahora vamos a hablar un poquito de nosotros, qué es lo que el Señor está requiriendo, qué es lo que el Señor requiere de nosotros para servirle con eficacia, qué es lo que Él necesita que nosotros trabajemos en nuestra vida para servirle a Él. Yo creo que estamos entrando al punto focal de todo, porque Dios no necesita que seamos genios, ni superdotados, ni campeones mundiales de levantar pesas, ni de carrera, ni de nada de eso, sino Dios lo que necesita son personas dispuestas. Él se encarga de trabajar con nosotros. Entonces, yo miro que es la disponibilidad y la obediencia a lo que Él nos pide lo que hace que nuestro carácter y nuestra vida se vaya formando. Porque si nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios nos está diciendo, entonces nuestra vida no crece y no se desarrolla. Entonces yo puedo ver que los requerimientos nuestros al principio es: solo quiero que camines conmigo, solo quiero que me obedezcas. Pero en el proceso nos va a exigir lo mismo que le exigió a Josué. Necesito que seas fuerte y valiente. Necesito que medites de día y de noche la palabra que fue dada. Necesito que seas fiel a todas las cosas que yo te ordeno. Yo miro que todos estos detalles son no solo los que formaron a Josué, sino de los que nos van formando a nosotros. Y por sobre todas las cosas, recordemos, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros todo lo que Jesús nos enseñó en la palabra. En otras palabras, el Espíritu Santo está constantemente recordándonos a nosotros las cosas que Dios quiere que aprendamos y quiere que vivamos. Entonces, la primera cosa que yo puedo decir es: seamos dóciles a la dirección de Dios. Su palabra es una guía para formar nuestro carácter, para formar nuestro entendimiento y nuestra inteligencia, y para que nosotros lleguemos a ser aquellos para los cuales Dios quiere usarlos para bendición en todo sentido. Entonces, nosotros tenemos un punto que no podemos soltar, y es que para alcanzar muchas de las cosas que Dios nos da, Dios nos bendijo a nosotros muy por encima de la mayoría en el Antiguo Testamento. Nos bendijo con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la dirección de Dios, tenemos todos los requerimientos, y nos está llamando a fortalecernos, a ser valientes, a ser esforzados. Yo creo que esos requerimientos Dios nos los está pidiendo a nosotros. Yo creo que si Dios nos dio la palabra, también debiéramos saber cómo hacer para aprenderla mejor. Miren, es cuestión de disciplina. Es cuestión de disciplina. Yo, al igual que cualquiera de ustedes, tuve muchos problemas para empezar mi vida cristiana. Y yo salí huyendo del Señor, en realidad. Le huía al Señor hasta que me atrapó. Pero yo puedo entender, porque una de las cosas que Dios me enseñó a mí de manera personal es la responsabilidad que yo debo tener en mi vida devocional. No existe un verdadero cristianismo que funcione eficazmente para levantarnos en la vida, a menos que nosotros tengamos un devocional tanto personal como familiar. Eso quiere decir: madruguemos, levantémonos temprano. Por lo menos en mi caso es de madrugada.
Yo sé que a muchos les gusta la noche, pero yo no aguanto la noche porque en la noche ya estoy cansado y empiezo a leer y me quedo dormido. Así que yo sé que mi mejor hora es temprano en la mañana. Jesús se levantaba antes de que saliera el sol, dice la palabra. Entonces, esa es una de las cosas. Y ahí oramos, ahí leemos la palabra, ahí meditamos la palabra, ahí recibimos dirección de Dios para lo que tenemos que hacer cada día. Ahí están ocurriendo las cosas más importantes de nuestra vida. Entonces, yo creo que eso tiene que impactar nuestro corazón y nuestra vida para que hagamos las cosas como corresponde. Es fundamental. Es importante realmente ese método, ¿verdad? Porque muchas veces solo la leemos y con un sistema y pasamos de corrido por muchas cosas. Y a mí me ha pasado que a veces estoy leyendo algo que ya he leído y el Señor me habla nuevamente o me enseña cosas diferentes, ¿verdad? Definitivo. Yo creo que en aprender la lectura de la Biblia es que nosotros debiéramos leer varios capítulos, ¿verdad? Pero de cada capítulo pensemos al leerlo cuál es el versículo, el corazón de todo lo que se dice en ese capítulo. Por ejemplo, yo digo que en Josué, capítulo 1, el verso 9 es el verso central de todo el capítulo. Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. A mí me parece que este versículo es el centro del capítulo 1. Entonces, ¿qué hago yo? Lo memorizo. Y es mi meditación todo el día. Y yo estoy pensando, yo te ordeno, no simplemente te ruego, mira, por favorcito, hombre, pórtate valiente. No, te ordeno que seas valiente, que seas esforzado, que no tengas miedo. Imagínense eso, no tengas miedo. No te desanimes. ¿Cuántas veces nos desanimamos? No te desanimes. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque el Señor tu Dios está siempre contigo. Yo creo que esa es la esencia. Entonces yo empiezo a meditar eso todo el día y entonces me trae a la memoria cómo es que llegó Josué a cumplir todo esto. Y es a través del estudio de la palabra, a través de las experiencias, a través de la oración, a través de una relación personal con Dios y por supuesto experiencias que lo llevaron a estar delante de toda la gente para saber dirigirlos en el camino de la vida. Eso es lo que nos toca. Yo estaba pensando en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús habla sobre la parábola del sembrador. Son diferentes formas, ¿verdad? Yo creo que la parábola del sembrador nos da a nosotros tal vez un cuadro de lo que somos. Porque yo creo que todos los seres humanos estamos en alguno de los 4 puntos que Jesús nos menciona ahí. Voy a mencionar los 4 elementos. Y es una tierra dureza de corazón. Una tierra pedregosa, superficiales. Una tierra espinosa. Muchos aceptamos mucho los problemas nos agobian y nos acogen. Y finalmente buena tierra. Lo más probable es que todos hemos pasado por esa etapa. Yo pasé por esa etapa, una dureza, no quería saber de Dios, nada. Pero poco a poco la palabra empezó a llegar, era como pedregosa, funcionaba un poquito, pero no daba fruto porque había muchas piedras en mi corazón que no permitían crecer. Y los problemas de la vida más adelante, hasta que yo descubrí que tenía que rendirlo todo y el Señor me transforma en tierra buena y entonces empieza a sembrar semillas de bendición y semillas de su gracia, semillas de vida y mi vida fue cambiando. Yo creo que eso es exactamente lo que pasa y esto nos ejemplifica perfectamente bien cómo nosotros podemos seguir creciendo en la vida. Sí, así que vale la pena considerar esto porque yo preguntaría en qué etapa estás tú, en qué etapa estamos nosotros.
Esa es una buena pregunta que debemos hacernos todos, ¿verdad? ¿En qué etapa estamos? Si somos una tierra dura, la que no penetra nada, si medio penetra la palabra del Señor en nuestros corazones, o si ya se va mejorando la tierra hasta ser una tierra buena, que el Señor pueda trabajar y pueda mejorar a cada instante, ¿verdad? El profeta Habacuc inclusive nos da un buen consejo. Él dice, hagan barbecho. No solo preparen la tierra. Para sembrar se prepara la tierra. Para leer la palabra se prepara el corazón. Pero Habacuc lo que dice es, hagamos barbecho, es decir, escarbemos todo lo malo, saquemos todo lo malo, pongámonos a cuentas con los demás y con Dios, y eso va a hacer que nosotros desarrollemos una captación mejor de lo que Dios quiere, y eso nos va a permitir avanzar, porque vamos a poder recibir, y saben, el que es buena tierra siempre da fruto. La parábola termina diciendo, ¿verdad? Que el que es buena tierra da fruto al 30 por 1, al 60 por 1 o al 100 por 1. Es decir, siempre una semilla salen 100, o salen 60, o salen 30. Es una multiplicación, no solo en relación con los demás, pensando evangelísticamente, pero también es una multiplicación de frutos de carácter en nosotros que vamos perfeccionando nuestra vida y nuestro caminar. Entonces vale la pena considerar eso. Y una de las cosas importantes que Dios nos ha hablado es que nosotros amemos a los demás. Dios es amor y Él quiere que nosotros amemos a los demás, pero yo creo que hasta que somos buena tierra podemos proyectarnos a los demás, amar a los demás, servirles, así como Él nos ha amado a nosotros, porque realmente el amor de Dios es la expresión mayor, la máxima, perfecta del amor que debiéramos tenernos. Y yo creo que debiéramos preguntarnos a nosotros mismos si estamos nosotros caminando en ese amor que Él nos tuvo, si estamos amando a los demás como Él nos ha amado, porque en la palabra Él nos manifiesta realmente de muchas maneras su amor. Yo creo a la hora de enfocarnos en esto y utilizando la figura de la parábola del sembrador, vemos que según donde estemos, así es nuestro amor. Si nuestro corazón es muy duro, nuestro amor no va a ser manifiesto, va a ser duro. No vamos a ser cariñosos, no vamos a ser personas que agrademos a Dios y a los demás. Y poco a poco, conforme vamos desarrollando un poquito más, recibimos, aunque sea entre piedras, recibimos ya algo, ya empieza a sentirse un poquito más liviano el corazón. Los espinos pueden ser muy terribles para nuestra vida, vivir angustiados todo el tiempo por los problemas de la vida. Pero cuando llegamos a la buena tierra, no hay espinos, no hay piedras y no hay dureza. Y entonces el amor fluye a borbotones en el amor de Dios. Entonces eso se entrega, y yo creo que por esta razón es que vemos que mucha gente le falta todavía un buen camino para amar. Nos cuesta esto, pero no depende del que le exijamos, mire, ame, porque no es así. Es busque al Señor, quite las piedras, limpie todo lo de adentro, haga barbecho y siga adelante. Y entonces va a tener una tierra fértil para la semilla que Dios tiene. Entonces eso es importante. Y otra cosa importante también es nuestra obediencia a Dios, ¿verdad? Porque el pueblo, cuando habló con Josué, le dijeron los del pueblo, le dijeron, así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Se lo dijeron a Josué. A mí siempre me da risa ese versículo.
Porque si miramos cómo obedecieron a Moisés, entonces decimos, uff, pobre Josué. Le costó a Moisés No eran tan dolores de obedientes. cabeza de gente que se rebeló contra él, de gente que le quiso quitar la autoridad, de gente que lo quiso hasta matar. Y sin embargo, pues él cumplió. Porque ustedes ven, llegar a los puestos de liderazgo como Dios nos manda, no es tampoco muy fácil, porque la gente que no está en buen camino siempre está viendo qué puesto mejor ocupa, cómo le quita el puesto al que está adelante, cómo denigra al que está ahí. Tenemos pruebas aquí en Guatemala cuando alguien sobresale, todo el mundo empieza a hablar mal de él. Y yo creo que es un problema del corazón humano, envidias y todo eso. La obediencia es un fruto de buena tierra, es un fruto de bendición, igual que el amor, igual que la paciencia, los frutos del Espíritu en general. Entonces yo puedo ver eso. Lo pongo en esta manera práctica. Como hijos, ¿cómo obedecemos a nuestros padres? Como trabajadores, ¿cómo obedecemos a nuestros jefes? Como feligreses, ¿cómo obedecemos a nuestros pastores? Como guatemaltecos, ¿cómo obedecemos a nuestras autoridades, al gobierno, al presidente? ¿Cómo buscamos siempre caminar en paz y no en pleitos? Yo creo que ese tipo de cosas debemos reconocerlas bien, porque la obediencia, cuando el líder es bueno, la obediencia siempre va a ser una bendición para nosotros y para todos. Solo imagínense que Josué dijera, bueno, Dios nos mandó a que vayamos a conquistar Jericó, vamos todos. Y unos dicen ahí, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, así que vayan ustedes, nosotros nos quedamos aquí. Esa gente no prospera. Esa gente no participa de la victoria ni de la bendición que Dios da con las victorias de la vida. Tenemos que estar preparados y ser obedientes para que Dios pueda usarnos. No hay manera que pueda cambiar esa situación en nuestra vida. Hay algo más, ya que tú tratas eso y que mencionábamos la obediencia también a los padres. Hay un punto que debiéramos tocar, es cómo conquistar nuestra familia. Estamos metidos aquí en un asunto bien complicado, porque yo miro muchísimas familias son así bien diversas, ¿verdad? Unos creen una cosa, otros creen otra cosa y todos caminan cada quien por su lado. No es el diseño de Dios. Dios diseñó a la familia para que fuéramos una unidad bien granítica y bien firme en cuanto a la visión de la vida, en la visión del futuro, en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cómo edificarnos en los caminos de Dios para que nuestra vida sea realmente eficaz. Yo digo que nosotros podemos darle la universidad y los mejores estudios a nuestros hijos, pero si no les damos la esencia de nuestra fe, nuestros hijos no van a ser conquistadores. Es comprobado que como profesionales universitarios, con todos los títulos que tenga, no garantiza que una persona sea justa y sea correcta. Hemos visto tantísimos profesionales en puestos públicos que hacen toda clase de robos y de corrupción. Y entonces no es exactamente el tener una profesión lo que hace una persona correcta. Es Dios el que nos hace así. Nosotros podemos estudiar todas las cosas, pero el estudio solo entra a la cabeza y sabemos hacer lo que nuestra profesión nos manda. Pero como personas, como calidad de gente, no somos buena tierra, sino posiblemente seguimos siendo espinosos. Y eso nos afecta. Entonces, como familia debemos formar a nuestros hijos. Y nunca es tarde, ¿saben? Nunca es tarde. Siempre debemos estar preparados para irlos formando. Y Dios nos va a ayudar en eso. Así que esto es muy significativo, porque tomar nuestras familias, y no solo voy a hablar de nuestros hijos o de nuestra pareja, también entran en juego nuestros padres y nuestros hermanos y nuestros primos. En mi caso,
Yo conocí al Señor y recibí muchas burlas de mi familia, como hijo y como hermano. Pero con el pasar de los años, aprendieron a reconocer lo que Dios había hecho en mí. Y mis padres se convirtieron por eso. Pero al final de cuentas logramos con Alba hacer una familia que da testimonio de Dios. No es simplemente que sean profesionales, es que somos personas que amamos al Señor y que tenemos todo el potencial para realizar cosas en su nombre. Creo que hay que trabajar eso y hacerlo en todos. Yo he hecho algo, pero todavía falta mucho. Tengo, por ejemplo, los hijos de mis hermanos son difíciles de conquistar en el sentido específico de que vuelvan a la esencia misma de la palabra. Han aprendido mucho, sé, pero han aprendido con muchos errores. Y Dios está llamando a corregir todo eso. Entonces, es una oportunidad que Dios nos da y muchas veces el enemigo pone ciertos clichés en la mente y yo he platicado con algunas personas y me dicen, mira, para mí es muy fácil hablar del Señor a otros, pero lo más difícil para mí es mi familia, mis familiares, no logro conquistar a ninguno. Y sí me esfuerzo, pero realmente el esfuerzo tiene que ser mayor, ¿verdad? Y expresar realmente el amor de Dios, que puedan sentir ellos que nosotros les amamos. yo creo que eso es importante, porque no solo es que les amemos, es que les demos el camino de la verdad. Porque miren, aún dentro de la iglesia hay caminos equivocados. Y yo creo que la única fuente de vida que nosotros tenemos es la palabra de Dios. No cualquier otra cosa. Yo he leído muchísimos libros y conozco muchas cosas. Como músico conozco muchas otras cosas de libros, pero para mi vida, solo la palabra. Para mi relación con Dios, solo la palabra. ¿Por qué razón? Porque ahí está la fuente que Dios dispuso revelarnos a nosotros para que nuestra vida sea así, correcta y poderosa. Entonces, vayamos con esa idea, procuremos que nuestras familias sean para Dios y trabajémoslo. No nos ocupemos de otra cosa. A veces queremos evangelizar el mundo entero. Y aquí en Guatemala se usaba un dicho, ¿verdad? Que dice candil de la calle y oscuridad de su casa. Hay mucha gente así. Y tenemos que aprender que este tipo de cosas tomen en realidad su balance y que nuestros hijos y que nuestros parientes conozcan al Señor en plenitud. No se trata de imponer, se trata de que descubran que la verdadera vida no está en muchas otras cosas sino en Dios y en la persona de Jesús. Él es el centro de todo. Conociendo esto, yo les quiero decir a ustedes que están viendo este programa, Jesús es el centro de la familia, Jesús es el centro de la sociedad, Jesús es el centro de nuestro trabajo, Jesús es el centro de todo. Y hoy que estamos finalizando este programa, queremos invitarles a ustedes a que consideren a Jesús como el centro de todas las cosas. La iglesia es una bendición, pero no es el centro de nuestra vida, es Jesús. La iglesia es el apoyo de Dios para las familias y para las personas, pero solo Jesús puede cambiar nuestra vida. Padre, gracias por esto, te bendecimos y bendecimos a todos los que están viendo este programa. Sabemos que Dios quiere usarlos y hacer de ellos verdaderos conquistadores. En el nombre de Jesús. En el nombre de... Amén.